¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este primer espacio de aprendizaje abierto con su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García, en esta semana número 4 o semana de integración, semana final de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Bienvenidos sean a este primer espacio de aprendizaje de este miércoles 26 de octubre de 2022. Vamos a iniciar en unos minutos, perdón, permítanme. Déjenme aquí. Ahora sí. Estábamos esperando que se conectaran algunos compañeros. Démosles 2 minutitos y damos inicio. Pues demos inicio a este primer espacio abierto de aprendizaje con su servidora, su asesora virtual, maestra Anaibet Reyes García. En esta ya nuestra semana final, semana 4, semana de integración de nuestro módulo 1 llamado Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Vamos a pues decir el propósito de esta sesión, de este espacio de aprendizaje, que es explicar las actividades de esta semana integradora o semana 4 de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad, así como las características y elementos de las actividades de nuestra semana número 4 o semana final o semana de integración. Este módulo, recuerden, este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, tienen el propósito formativo de que ustedes usen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. También tenemos que decirlo, que recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, Anaibet Reyes García, son por supuesto las siguientes. Como siempre, el correo institucional, en donde siempre les estoy tratando de hacer llegar y recordar
que pues ingresen. Sobre todo esta semana 4 es de gran importancia que ustedes ingresen y entreguen y por lo mismo y realicen las actividades de esta semana 4, semana de integración, pues tienen un gran peso dentro de la calificación o ponderación de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. El correo electrónico de una servidora, el correo institucional, es av.anaivet.reyes@prepa-en-línea-mediosep.edu.mx. Así como, por supuesto, el foro aprendiendo. Cada semana tenemos un foro aprendiendo. En el caso de esta semana 4 o semana final, es de gran importancia que ustedes ingresen al foro aprendiendo, pues dentro de los elementos que se les solicitan del proyecto integrador de esta semana 4, les indican que tienen que ingresar al foro aprendiendo y compartir el uso que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades. Cómo colocar evidencias dentro de su proyecto integrador de sus aportaciones, donde ustedes indican cuáles son los usos que les dan a las tecnologías de la información en la comunidad, tanto en materia pues ambiental, de seguridad, laboral, educativo, en fin. Y pues es de gran importancia por ello que ustedes realicen esas aportaciones y revisen también el uso que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación en las comunidades de sus compañeros, pues estos elementos son solicitados, reitero, dentro del proyecto integrador de esta semana 4 o semana de integración, el cual el proyecto integrador tiene un porcentaje dentro de la ponderación de la materia, es decir, de un 30%. Tiene un valor del 30% de la calificación de nuestro módulo 1. Por ello, por favor, realicen el proyecto integrador con los elementos solicitados en rúbrica o como nos lo indican, ¿de acuerdo? Por supuesto, otra forma de comunicación con una servidora, su asesora virtual, es la mensajería dentro de la plataforma, que a lo largo de estas 4 semanas les he indicado que es la forma más eficiente, rápida, eficaz y personalizada en que ustedes como una servidora nos podemos comunicar, y esta se encuentra dentro de la mensajería, dentro de la plataforma en la parte superior derecha entre la campanita, el icono de notificaciones y su nombre, está el icono de globito de mensaje, en donde ustedes como una servidora pues les he estado haciendo llegar algún comentario, alguna cuestión o inclusive recordatorios que les mando tanto en el correo institucional como por supuesto a su mensajería. Por otro lado, les reitero que esta semana 4 o semana de integración y semana final de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, inició este lunes 24 de octubre de 2022 y tendrá como cierre este domingo 30 de octubre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche. Siempre recuerden, son horarios de la Ciudad de México. En el caso de los temas, perdón que de pronto cambie de pantalla, pero es que de pronto el Meet me saca, entonces estoy revisando que no haya ningún problema. Y bueno, en el caso de los temas de este módulo, hemos visto cómo las tecnologías de la información y la comunicación que han crecido, sobre todo se ha desarrollado en los últimos 200 años, han tenido en evolución una gran importancia, y sobre todo en estos 200 años de historia de la humanidad, con el desarrollo de las tecnologías, con el desarrollo de las telecomunicaciones, con el desarrollo de directamente las bibliotecas virtuales, la era digital, lo cual implicó pues desarrollos de los medios masivos de comunicación, como los ordenadores, como las telecomunicaciones, el teléfono, la radio, el internet, y por supuesto el desarrollo del internet implicó que pues tuviéramos buscadores, y mucha de la información que se encuentra en internet pues no necesariamente es en la... Ay, perdón, miren lo que les decía. Debo de darle clic aquí, ahora sí. Entonces justamente lo que les comentaba era que en nuestro caso, perdón, tengo que integrar aquí. Ahí está.
Ujú. Bueno, entonces perdón, perdón. Ahora sí. Entonces les decía yo que no toda la información que encontramos en Internet muchas veces es confiable. Por ello la importancia de saber reconocer qué información es confiable y cuál no. Y esta información, obviamente, al ser fidedigna, pues estamos corroborando que las fuentes y las referencias que vamos a colocar dentro de nuestros trabajos escolares y laborales, pues tienen un argumento y son sitios de contenidos que pues realmente tienen esa confiabilidad y viabilidad. No todos los primeros resultados que salen en Internet son siempre los mejores, ya que en ocasiones hay empresas que patrocinan, que pagan a ciertos buscadores por ser los primeros resultados y por lo mismo muchas veces son los más visitados y los primeros porque son los primeros que da clic inmediatamente el usuario o el consumidor, pero no necesariamente son los más confiables. Por ello, la importancia de reconocer e investigar qué consultas son auténticas y qué no. Para saberlo es necesario identificar si han sido acreditados por alguna institución y quién o quiénes la reproducen, considerando la autoridad en la materia, de quienes están elaborando dicho material y la vigencia o actualización de la información que ellos están utilizando. Además, siempre es importante saber reconocer si sus citas y referencias son institucionales, documentales o personales, así como recordemos que la validez es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que se encuentra en la red y hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. También es importante, por ello, se les solicita y se les indica siempre revisar estas preguntas eh, cuando estamos haciendo una investigación. Esto porque siempre estas preguntas nos van a ayudar a cuestionar si la información que tenemos en Internet pues nos ayuda a ver al responder estas preguntas y pues esta información es confiable y vigente. Primero la pregunta ¿quién? Cuando nosotros estamos buscando algún documento o alguna página en Internet, siempre debemos de revisar quién es el autor, si es un experto en el campo y a qué institución pública o privada pertenece. ¿Cuándo? En este caso, esta pregunta de cuándo, debemos de responder si la información que nosotros estamos revisando en ese documento, esa información está actualizada o no lo está. Y por supuesto, de qué fecha es esa información o esa fuente. No es lo mismo que tú estés leyendo un artículo publicado hace 10 años que hablen de pandemia o contingencia ambiental a un artículo de 2020 o de 2022. Siempre es importante revisar cuándo fue actualizada esa información y de qué fecha es. La siguiente pregunta que siempre tenemos que responder en el momento de hacer una investigación es ¿cómo? ¿Cómo se presenta la información que nos están colocando en esa página web, en esa revista? ¿Cómo? ¿Cómo se presenta la información? ¿Está organizada de forma lógica? ¿El lenguaje que están utilizando es adecuado de acuerdo a las características, a la especialización e inclusive la terminología en el lenguaje es el adecuado para esa rama de la ciencia, ya sea exacta o social? Y la siguiente pregunta que tenemos que hacernos siempre en este tipo de información y búsquedas es ¿qué? ¿De qué trata la información, la nota, el artículo? ¿La información que ahí nos están colocando es completa y precisa? ¿Indican las fuentes de información o el origen de los datos que están utilizando? Estas preguntas son de gran importancia que nosotros revisemos siempre en el momento en que estamos leyendo y retomando alguna fuente de consulta. Y por supuesto, las conclusiones que están diciendo en este elemento están justificadas o no, simplemente son opiniones personales. Y por supuesto, ¿dónde? ¿Dónde se encuentra la información que estamos buscando? ¿Es una página personal, institucional o comercial? Y por supuesto, ¿cuál es la reputación de la fuente que estamos consultando?
pues de ahí nosotros vamos a comprender y entender qué tipo de información, qué tipo de origen tiene y si es fidedigna o no esa información para utilizarla de acuerdo a las necesidades de nuestras investigaciones académicas. Y también a lo largo de este módulo hemos visto las diferencias entre buscadores generales, que son debido a que cualquier persona en ellos puede colocar información y disponer de ella, sin importar si saben o no sobre el tema, y las académicas. Estos buscadores académicos son instituciones como universidades públicas y privadas e institutos de investigación en México y en el mundo que ofrecen aquí sus publicaciones, y la información que encontrarás en estos buscadores pues es más útil para realizar trabajos académicos de estudiantes, docentes e investigadores con las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar lo expuesto. Dentro de los diferentes tipos de buscadores académicos son los siguientes. Uno de los más utilizados, si no es que el más utilizado en el mundo y el más conocido, es Google Académico, el cual es de los más populares y se pueden buscar en él diferentes temáticas y formatos, ya sea tesis, libros, artículos, etc. Otro tipo de buscador académico es Microsoft Academic, que proporciona contenido académico actualizado de forma continua. Ciencia.sign.gov, que es la versión en español del portal del gobierno de Estados Unidos para la búsqueda de información científica, y pueden clasificarla de acuerdo por búsqueda según tema, autor o fecha, así como Cielo, Scientific Electronic Library Online, que contiene las revistas científicas electrónicas principalmente de América Latina y el Caribe. También tenemos Redalic.org. Comentábamos que es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México y forma parte de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, y pueden localizar artículos por autor, por título, por revista, por el país, la disciplina o inclusive la institución. Dialnet es otro tipo de buscador académico y es una de las bases de contenidos científicos en español y contiene desde revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etc. Y por supuesto, Google Books o Google Libros, que nos ofrece la digitalización y la referencia original y actualizada de cientos de miles de libros con acceso limitado, pues nos coloca no todo el libro, sino fragmentos de la obra o inclusive en algunos casos de forma integral, y permite visualizar rápidamente la información esencial de una obra como autor, editor, año de publicación, número de páginas, para evaluar con rapidez la relevancia de un material para su consulta, así como nos ofrece varios filtros de búsqueda como año de publicación, ISBN, que es el Registro Internacional de los Libros, y el ISSN, que es el Registro Internacional sobre todo de revistas. Así, recordemos que existen diversas bibliotecas en línea o bibliotecas sin muros que ofrecen un acceso gratuito a millones de documentos, libros, videos y fotos de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas específicos, técnicos o de ciencias humanas. Estos servicios te permiten ahorrar tiempo de búsqueda y enriquecen tu bibliografía con referencias que de otra manera sería imposible encontrar en un sitio web. Por otro lado, para que obtengas con facilidad lo que buscas, es indispensable que sepan identificar las palabras claves relacionadas con el tema, como sustantivos, verbos y nombres propios, los más relevantes del tema de tu investigación. Por ello se recomiendan los siguientes elementos. Por supuesto, omitamos preposiciones como a, de, en, etc. y los artículos, el, o, las, un, unos, etc., pues estos les ampliarían la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan los artículos o preposiciones y que no estén vinculados con el tema. También otra recomendación es traducir las palabras claves de tu búsqueda al idioma inglés sobre todo, ya que muchos de los trabajos de investigación
Por lo general tienen un abstract o resumen en inglés y por lo mismo también cuentan con una lista de palabras en ese idioma, por lo que aumentará la posibilidad de encontrar algo relativo al tema de tu investigación. Utilicen sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema. Es otra recomendación. Y por supuesto, utilizar o usar los operadores booleanos, los cuales amplían o restringen los campos de la búsqueda. Los operadores booleanos más comunes son EAN o el símbolo más o la letra amperes, los cuales localizan registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quisieran buscar información sobre estrategias de estudio, podrían colocar la palabra clave de la siguiente forma en el buscador: estrategias EAN estudio. Así como otro operador booleano, los más utilizados son colocar entre comillas la frase o los temas que queremos hacer la investigación. Por ejemplo, muestra la frase exacta si deseas buscar algo sobre la sociedad de la información y el conocimiento, y coloquen al inicio, antes de sociedad, y al final las comillas para realizar y utilizar este operador booleano. Otro operador booleano es OR, el cual localiza los resultados que contengan cualquiera de los términos de búsquedas específicos. Por ejemplo, si quisiera encontrar información sobre bachillerato o preparatoria en línea, podrías colocar la siguiente clave: bachillerato en línea o preparatoria en línea. Otro es NOT o en el signo menos o, guión medio, que localiza registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. Por ejemplo, si quieres investigar sobre el chile como verdura y no el país, podrías buscar de la siguiente forma: Chile, no país. También es posible utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda. Por ejemplo, cuando queremos buscar bachillerato en línea, y se podría refinar de la siguiente manera la búsqueda: bachillerato or preparatoria EAN en línea or a distancia or virtual not abierta. Usar estos operadores booleanos nos ayudan, pero también existen los famosos operadores de truncamiento, que te permiten buscar términos sustituyendo partes con un signo, ya sea de interrogación, ya sea el signo de pesos o simplemente el asterisco. Y sirven cuando se tienen varios términos de una sola raíz y cuando tenemos dudas de la escritura de una palabra, o también cuando queremos buscar todas las variantes de escritura de la palabra, y se pueden colocar al inicio, en medio o al final de la palabra. Por ejemplo, si deseas conocer acerca de niños y niñas, pero quieres que te den todos los resultados, simplemente colocas la raíz de la palabra N-I-Ñ y el signo de truncamiento, como es el asterisco, y te va a dar todos los resultados, ya sean niños, niñas, en fin. Tanto los operadores booleanos como los de truncamiento funcionan para los catálogos de bibliotecas físicas y virtuales, como otros datos o bancos de información. Recuerden que las tecnologías de la información en la sociedad han cambiado, pues a partir del desarrollo de la tecnología y aparatos que facilitan, y estos han modificado y han acortado las distancias, pero también han hecho y han cambiado la forma en que nos comunicamos y en las que vivimos en todos sentidos, desde la escuela, la educación, por supuesto, la escuela o educación, la casa, el ámbito laboral, profesional, etcétera. Y bueno, en esta semana número 4, estos son algunos de los temas, a lo grosso modo, dentro de esta semana 4, semana de integración. Pero me quiero enfocar sobre todo para desarrollar las características y elementos de las actividades entregar en esta semana 4, semana integradora. El proyecto integrador, que les reitero, tiene un 30% de valor dentro de la calificación de la materia, llamado las tecnologías de la información en la sociedad. El foro de integración, recuerden que hay que participar mínimo 5 veces en este foro de integración, el cual tiene un valor dentro de la ponderación, es el foro de integración.
no el foro aprendiendo. Recuerden que el foro aprendiendo únicamente es para que ustedes coloquen sus aportaciones, de qué uso les dan en sus comunidades a las TICs, pero es, es el que tiene una ponderación y un peso dentro y valor dentro de la semana 4 es el foro de integración. El foro aprendiendo únicamente es para apoyarse para la realización del proyecto integrador, pero el que tienen que resolver y aportar mínimo 5 aportaciones en esta semana 4 es el foro de integración llamado las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje. Por favor, realicen las aportaciones. No están realizando aportaciones en este foro de integración y deben de realizar mínimo 5 aportaciones, pues es parte de su evaluación de esta semana 4, semana de integración. La actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, como la actividad formativa 8, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Recuerden que en las actividades formativas tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso de esta semana hay que realizar ejercicio de práctica, pero se descarga el Word, pero no hay que subir ningún archivo en plataforma. Y la autoevaluación, que esa es de gran importancia que la realicen, porque tiene valor y ponderación dentro de la materia, y recuerden, la tienen que realizar. Empecemos con las características del proyecto integrador que, reitero, vale el 30% de la calificación de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Para ello tienen que realizar una investigación en los diferentes medios digitales, realizar capturas de pantalla de sus aportaciones en el foro Aprendiendo, donde comparten el uso que les dan en sus comunidades a las TICs y el uso que les dan a las TICs de sus compañeros del grupo en sus comunidades. Y compartir una publicación del uso que ustedes les dan a las TICs en la red social de su preferencia, así como desarrollar y publicar un recurso multimedia. ¿Cómo van a realizar esto? Pues van a investigar en los diferentes medios de comunicación el uso que les dan a las tecnologías de la información en su sociedad, tanto en la escuela, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en el ámbito en casa. Pueden retomar la información consultada de las semanas anteriores dentro de este módulo, así como averiguar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos, reitero, laborales, educativos, familiares, de seguridad, etcétera, e ingresar al foro Aprendiendo correspondiente a nuestra semana 4 y en el foro Aprendiendo colocar pues cuáles son las preferencias de su localidad respecto al uso que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades, en los diferentes ámbitos laborales, educativos, familiares, y revisar y capturar pantallas de el uso que les dan sus compañeros en sus diferentes comunidades a esas tecnologías y registrar la información y guardar capturas de pantalla como evidencia no solo de su aportación en ese foro Aprendiendo, sino también el que les dan sus compañeros a las tecnologías de la información en sus comunidades. Elaboren un recurso multimedia que puede ser un video, que puede ser una presentación digital con audio, video, texto. Recuerden, multimedia implica múltiples medios, no solo texto, debe de tener audios, debe de tener imágenes, debe de tener GIFs, si es un directamente tanto una presentación, si es un video que van a subir a YouTube, debe tener texto, debe tener audio, puede tener su voz en off. No es necesario que ustedes salgan en el video, pero sí de preferencia que ustedes narren lo que se muestran imágenes dentro de ese video. Recuerden utilizar su imaginación y recuerden que los multimedia combinan archivos con diferentes formatos, audio, video, imágenes, etcétera. Desde una presentación digital con audio, video, imágenes o un video con audio, texto y demás.
Revisen los recursos que se apoyarán en la elaboración de su actividad, como, por supuesto, presentaciones digitales, la guía de PowerPoint de la semana número 2 y algunos videos que se les colocaron dentro de los materiales de esta semana número 4. Por favor, el proyecto integrador, elaboren pues esa presentación y no olviden acompañarla, o ya sea presentación o video, que ilustre la información que ustedes, ¿qué es lo que debe de tener este multimedia? ¿Cuáles son los elementos del multimedia que tienen que realizar? Para ello hicieron su investigación. Primero que nada, ustedes tienen que hacer su video o su presentación digital con los siguientes apartados. Primero que nada, su portada, una introducción de forma breve que explique cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. B. Contenido 1. Cómo se usan estas tecnologías de la información y la comunicación en mi comunidad. Inciso C2. Cómo usan mis compañeros las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad. Con base en su foro aprendiendo, ustedes se van a apoyar para el desarrollo de este contenido 2, cómo usan mis compañeros las tecnologías de la información en su comunidad. Inciso D, conclusión. Planteen de manera sintética la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad para la obtención de la información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. 8. Comparte en tu red social de su preferencia una de las maneras en que ustedes utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Si dicha red social lo permite, usen el hashtag. Recuerden, nota importante, el hashtag es una etiqueta que te permite acceder a los diferentes o diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre el hashtag, podrás ver las publicaciones de otras personas. Para crearlo, solo es importante y tienen que colocar el símbolo de gato antes de una palabra o frase cuando publiquen un texto en las redes sociales. El hashtag a utilizar en esta publicación que tienen que realizar en su red social de su preferencia es el símbolo de gato. Uso las TICs para todo en mayúscula junto y luego colocar directamente el uso que les dan a esas TICs y hacer una captura de pantalla de esa publicación en esa red social si les permite colocar el hashtag, si no únicamente coloquen el uso que les dan y la publicación y la captura de pantalla de la publicación en esa red social. 9. Elaboren un documento. Esto es lo que ustedes van a subir dentro de su proyecto integrador. Un documento en procesador de texto que incluya una portada con su nombre de la actividad, que es Proyecto Integrador, las tecnologías de la información en la sociedad, su nombre y su grupo. El enlace del archivo multimedia, ya sea la liga directa del recurso que ustedes subieron a YouTube o el recurso alojado en su nube, considerando la configuración necesaria para proteger su información. Les pido que lo coloquen público y ya una vez que termine la semana 4, lo coloquen privado. Importante, revisen que la liga que me van a colocar en ese documento procesador de texto del proyecto integrador sea la correcta, pues de esto depende la evaluación de su actividad. También dentro de este documento procesador de texto, aparte de la portada y la liga del multimedia, colocar las evidencias de la recolección de la información que efectuaron tanto de sus publicaciones en el foro Aprendiendo de la semana 4, como las aportaciones de los compañeros del uso que les dan a las TICs en sus comunidades de grupo, así como la captura de pantalla de la publicación que hicieron en su red social de preferencia con el hashtag, el uso que les doy a las TICs y por supuesto las fuentes de consulta que utilizaron. Por favor, utilicen el formato APA de preferencia, si no, al menos colóquenme la liga.
porque si no se considera plagio. Es importante que ustedes coloquen la referencia, las fuentes de consulta que utilizaron para la realización de este multimedia, por favor. Una vez que lo realicen, nombren este archivo documento procesador de texto con los siguientes elementos. Como siempre, sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre. En este caso, la nomenclatura o el nombre que tienen que colocar aparte de sus dos apellidos, su primer nombre, guión bajo, es M01SAPI. ¿De acuerdo? Y bueno, carguen su archivo a la plataforma y pues con los elementos. Recuerden, deben de entregar un archivo procesador de texto que incluya la portada, la liga del recurso multimedia, que contenga la información recabada de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes y la solución de problemas y la participación social, así como por supuesto reiterarles que deben de colocar la liga de su multimedia, portada, liga de su multimedia, ya sea la liga que subieron a YouTube o SlideShare o a Canva o el recurso alojado en su nube, la evidencia de la recolección de la información de sus foros aprendiendo de la semana 4, tanto de su aportación, del uso que les dan en sus comunidades a las TICs, como el de sus compañeros, la captura de su publicación de la red social, de su preferencia, con el hashtag uso de las TICs, qué uso les doy a las TICs para, y por supuesto las fuentes de consulta que utilizaron en ese multimedia, por favor. En el caso de esta semana 4 hay un foro de integración donde deben de realizar al menos 5 aportaciones en esta semana. El foro de integración tiene una ponderación dentro de la materia. Por favor, realícenlo. Y el que tiene porcentaje y valor, reitero, es este foro de integración. El foro de aprendizaje, recuerden, únicamente es para el apoyo de la realización del foro del proyecto de integración. Espero haberme hecho entender y que haya quedado claro. Estas 5 aportaciones, la primera debe de responder al planteamiento del foro, explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica es y para qué le sirve, e incluyan el enlace del video para reforzar su explicación de una herramienta que ustedes utilizan y que les ayude en su trayectoria como estudiantes en Prepa en Línea CEP. En su segunda participación en este foro de integración, expliquen cómo ayuda la herramienta o aplicación a sus compañeros en su trayectoria como estudiantes de Prepa en Línea CEP. Tercera y cuarta participación, retroalimenten a 2 diferentes compañeros o más respecto a sus aportaciones de las herramientas o aplicaciones que ellos hayan mencionado. Y 5, una conclusión al foro. Recuerden usar su creatividad y ser originales cuando escriban sus aportaciones. Utilicen las etiquetas. Procuren que sus participaciones generen diversidad de conocimiento. Eviten subir documentos en el foro de integración o imágenes en este. En su lugar pueden subir enlaces, así como respeten las normas de comunicación virtual y utilicen comentarios breves, aproximadamente de 5 líneas. Saluden, hola compañeros, y van a dirigirse a la persona, coloquen el nombre, hola Norma, le envío un saludo y coloquen su pues, retroalimentación de su opinión respecto a la herramienta que ella o él están utilizando. Y despídanse. Saludos, un gusto, quedo a tus órdenes. Maestra Nayberries García. Siempre es importante que utilicemos este saludo, este desarrollo y esta siempre cierre de nuestra participación. Así como es recomendable que redacten sus participaciones previamente en un documento procesador de texto y las copien y peguen en la herramienta del foro y esto evita que las plataformas se cierren y pierdan su información y denle publicar o enviar.
También es de gran importancia y tienen que hacer la autoevaluación. Recordarles, mis queridos estudiantes de Prepa en Línea CEP, que en el caso de la autoevaluación hay que darle 2 confirmaciones. Ustedes, al realizar su autoevaluación, les va a dar, le tienen que dar enviar todo y terminar. Les va a decir: este intento debe de ser enviado antes del domingo, en este caso del mes de octubre. Ustedes le dan clic en enviar todo y terminar. Inmediatamente les va a salir otro recuadro de texto, que es una segunda confirmación para que se registren los puntos en el portafolio. Es necesario que ante la segunda confirmación ustedes le den otra vez enviar todo y terminar para que se quede como realizada la autoevaluación. Entonces, por favor, recuerden darle doble confirmación, primera y segunda confirmación a la autoevaluación, para que se genere y se guarde esto como parte de su calificación y como actividad realizada en este módulo número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Y pues, si no hay ninguna duda, pues eso sería todo de mi parte. Les comento, mis estimados estudiantes, que estoy a sus órdenes en el foro Aprendiendo, como estoy dentro de la mensajería, dentro de la plataforma, para cualquier duda o comentario. Les comento también que en el caso de este viernes, que es nuestro último y segundo espacio de aprendizaje, lo realizaré en viernes, pero a las 21 horas, a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México, para que estén conscientes de ello, por favor. Por única ocasión, este viernes lo realizaré, el segundo espacio de la semana 4, a las 9 de la noche. Les comento que en el caso del foro de integración, yo realizo mi conclusión en viernes, pero ustedes pueden realizar sin problema sus aportaciones hasta el cierre de esta semana número 4, que es el domingo 30 de octubre de 2022, a las 11:59 de la noche o las 23:59 horas. Recuerden que en esta semana 4 no hay entrega de actividades después de tiempo, no hay extensiones de ninguna de las actividades por el cierre de nuestro módulo. Y pues eso sería todo de mi parte. Por favor, recuerden que estoy a sus órdenes. No olviden entregar las actividades conforme nos lo dice la rúbrica. Y pues eso sería todo de parte de una servidora. Los dejo con los elementos a entregar y las fechas de entrega, de cierre y demás. Y pues eso sería todo de mi parte. Cuídense mucho y bonita semana. Los dejo con esto de darle doble confirmación, que es de gran importancia. Y aquí sigo en espera de algún compañero para cerrar esta sesión de este primer espacio de nuestra semana 4, semana de integración. Dentro del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad.